de López Obrador en el norte del país, en Tamaulipas. En otra parte de la accidentada y sangrienta geografía nacional, en Michoacán, escuchemos lo que grabó Jacobo García, periodista del País, con quien vamos a hablar sobre Michoacán, autodefensas y violencia. Pero vamos a escuchar primero, para entrar en materia, este primer audio. Ahora, al paso de los 5 años que estuvimos con esa tranquilidad, ahora vuelve esta intranquilidad otra vez. Vuelve esta intranquilidad porque pues el cártel de Jalisco supuestamente quiere todo Michoacán. Por ahí son los mensajes que ellos mandan, que quieren todo Michoacán. Y la verdad, pues aquí donde estamos, los autodefensas, y yo creo que la gente no va a permitir que vuelva otra vez la inseguridad o que vuelva otra vez el miedo y el terror que dan todas esas gentes hacia los pueblos, ¿no? Nadie lo va a permitir. Bueno, pues Jacobo García, reportero del diario El País, ha escrito un artículo titulado "En el corazón de la guerra en México". Dice: la violencia y la crueldad de los combates que libran los grupos de autodefensa y el sanguinario cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán retratan la dimensión del problema al que se enfrenta López Obrador. Jacobo García, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Jacobo. Pues leyendo este texto, pues la verdad muy bien escrito, un gran reportaje en el cual platicas de lo que viste y viviste con el comandante Teto, con los autodefensas en Tepalcatepec, Michoacán, narras a detalle toda la escenografía de armas de grueso calibre, la fabricación de vehículos hechizos para hacer, para la guerra, en el corazón de la guerra de la guerra en México estuviste, Jacobo García. Sí, es que lo curioso del tema es que originalmente iba a ser un reportaje sobre la situación en Michoacán, después de cumpliéndose 5 o 6 años del levantamiento de las autodefensas, cuando estando conviviendo con estos grupos de autodefensa, descubrimos que están mucho más armados, mucho más preparados, mucho más concienciados de que los ataques del cártel Jalisco Nueva Generación se van a seguir reproduciendo, y estando ya se produce lo que yo llamo la batalla de Tepalcatepec, del viernes 30 de agosto, en la que lo que vengo a contar de alguna forma, sorprendido por lo que encuentro, es que por el número de vehículos que movilizaron cada uno de los bandos, en torno a 70, 80 vehículos entrando por 3 puntos diferentes a la población, por el tipo de armas que se emplearon, granadas de mano, barret, ametralladoras, todo tipo de armas largas de lo más sofisticado, por la duración de la batalla y casi 4 horas, por el número de bajas, al menos 10 muertos. Esto ya se parece realmente a una guerra, o al menos a algunas de las batallas que incluso se libran en Oriente Medio. O sea, el tamaño, me quedé realmente impresionado tantos años después de las autodefensas, con la situación de abandono y de tensión que se está viviendo es importante. Sí, veo toda la descripción que haces. Hablas de una caravana estilo Mad Max que se mueve lentamente por el municipio vigilando lo que sucede. Ya ven un joven en una moto vendiendo cristal, ya ven un coche sospechoso, un individuo al que nadie conoce. Relatas además pues la extensión de la zona en disputa, el número de hombres, como ya lo has dicho, y de equipo movilizado, el armamento, 100 de vehículos blindados, francotiradores, miles de balas, lancegranadas Barret, 10 bombas de mano. Un avión del cártel Jalisco sobrevoló 2 semanas antes el municipio lanzando papeles que advertían a la población que no saliera de la casa. Y dices, el balance es similar al que arrojan algunas batallas en Siria, Irak o Afganistán. Sí, eso es lo que no es que me dé la impresión. He podido trabajar hace unos años específicamente cubriendo la guerra de Afganistán y veía combates y veía ataques en aquella época, era entre los talibanes y la Alianza del Norte, y cómo se movían por las trincheras era muy similar a lo que pasó en Tepalcatepec el día 30 de agosto. Entraron por 3 puntos diferentes, hay una estrategia detrás y sobre todo una amenaza permanente que hace que todo el mundo se esté preparando
para lo peor. La sensación que tuve es estar asistiendo a algo que realmente está empezando, por decirlo de alguna manera, y cómo las posiciones se defienden de verdad, metro a metro. Patrullando, estuve en Coahuayana, estuve en Tepalcatepec, estuve en La Ruana, y en Coahuayana, en cuanto llegas al cartel que dice bienvenidos a Colima, dan la vuelta a estas fuerzas de autodefensa, porque saben que ahí no entran en el territorio del cártel Jalisco. En Tepalcatepec exactamente igual, Jalisco empieza apenas unos metros después y tampoco entran porque saben que es propiedad del cártel. Digamos que incluso la defensa de posiciones es metro a metro, o sea, tiene ya, está claro que no tiene no hay bombardeos aéreos ni hay destrucción de ciudades, pero sí que empiezan a asomar ingredientes muy similares y muy preocupantes a los que, claro, este corte que acabamos de escuchar aportan más preocupación, ¿no? El presidente, de alguna forma, frivolizando lo que en estos municipios llevan viviendo ya hace un tiempo. Uh-huh. Leo además en este trabajo que has publicado en el diario El País, que dices, bueno, las cifras confirman el fracaso de un plan de seguridad enfocado en distribuir a la Guardia Nacional, militares, por las zonas calientes del país. Una estrategia cuya principal novedad es que el ejército no intervenga, tal y como comprobó este diario sobre el terreno. Es decir, poblaciones abandonadas a que se defiendan o sucumban ante el embate de los cárteles, Jacobo. Eso es lo que sentí. Cuando yo no tengo la capacidad, realmente no la he tenido, de saber si las autodefensas están infiltradas tanto por el narco o si están trabajando al servicio de alguien o de alguien en concreto, o si el abuelo forma parte, encabeza un cárcel. De hecho, lo que sentí es que precisamente estos grupos de autodefensa que actúan y trabajan con la cara descubierta y en algunos casos con armas incluso de la propia Sedena, entregadas por la propia Sedena cuando los convirtieron en fuerza rural. Resulta que esta gente, cuando ve que 3 caravanas simultáneas se acercan al pueblo a las 7:33 de la mañana del viernes 30 de agosto, llaman a la región militar, llaman al cuartel de Apatzingán, y lo que encuentran es un oficial que les dicen, bueno, la nueva orden es no intervenir, no salir, iremos cuando todo haya terminado. Entonces es un enrabietamiento importante ante una sensación de indefensión. Dicen, si fuéramos cárteles no andaríamos llamando al ejército para que por favor venga. Y efectivamente lo que se desató es una balacera que duró 4 horas. Claro. ¿Me permites poner un audio? Un audio de en los que pobladores hablan de lo que ahí está sucediendo. Escuchemos. Si les llega una orden para que nosotros nos desarmen o algo, el pueblo no lo va a permitir. El pueblo va a salir y va a hacer su trabajo que tiene que hacer. No porque nosotros quisiéramos irnos a descansar y dejar eso. Sí. Pero ¿cómo vamos a dejarlo si no vemos que nos vayan a dar la seguridad que necesita un ciudadano? Pues? Claro. A ellos no les importa, no sé, uno lo ve, lo vemos en Colima, lo vemos en cualquier estado que sea, la seguridad no es para todos, no es para los ciudadanos, la seguridad es para nada más para los poderes, ¿no? Llega un gobernador, llega un presidente, llega aquel despliegue de seguridad, se va ese gobernador o ese presidente, se va la seguridad y se va con ellos y ya vuelve la delincuencia otra vez a seguir chingando. Desde tu óptica, Jacobo, que como ya nos has comentado, has estado presente en conflictos de diversa índole en otros continentes, en esta parte del continente americano, terrible la capacidad de fuego, terrible la descomposición social, la violencia y la necesidad de la gente de defenderse como de lugar. ¿Qué te recuerda o con qué lo comparas? Es la paradoja que sucede, ¿no? Esta conversación de este audio es a bordo de un vehículo que, como cuenta en el reportaje, tiene placas de hierro en las puertas, tiene una especie de periscopio para seguir disparando en lo alto del vehículo, tiene unas ranuras que atraviesan la chapa reforzada, que son tipo buzón, como si fueran castillos medievales para asomar el arma y seguir disparando. Uh-huh. Lo que siento es una especie de patente, una indefensión, porque todos estos son coches particulares, muchos de ellos eran antes soldadores, campesinos, o tenían un taller de vehículos y han aparcado su vida para entregarse a algo
bueno, está muy en el limbo legal, ¿no? Encima además hay una paradoja porque nadie acaba de definirlos ni como grupos irregulares o como cárteles, nadie tiene muy claro qué forma están tomando estas autodefensas. Y el peligro para mí es, comparándolo con otro contexto, estamos entre ser grupos irregulares tipo, ya digo, por el tamaño, tipo Siria, tipo Afganistán, o se pueden llegar a convertir en grupos paramilitares tipo Colombia. O sea, la línea ahora mismo es muy fina en la que nos encontramos y creo que por eso urge más que nunca una política decidida hacia saber qué se quiere hacer. Una de las cosas que reprochaban es el proceso de pacificación que implementó Peña Nieto con la etapa del comisionado Castillo y cómo entregaron armas, les pusieron unas playeras azules, los convirtieron en policía, pero es que el plan duró apenas unos meses. Es que de repente quedaron en una especie de limbo legal en la que les habían entregado armas, les habían dado una autorización, los habían legalizado y de repente no sabían a quién respondían ya, porque de repente un día para otro los cheques, las nóminas dejaron de llegar. Y ahí se dieron cuenta, que ahora ya no lo somos. Entonces, reclaman un plan un poco a largo plazo, que es más duradero en el tiempo y con una idea clara de lo que se quiere, porque todo lo demás que se ha puesto hasta ahora son parches. Y paralelamente es una zona en la que hay dinero, hay mucho dinero del aguacate, del limón, de la papaya, las minas. O sea, digamos, no todo es problema de ser comunidades abandonadas o empobrecidas. Es el acoso también de un grupo violento como el Cártel Jalisco, que tiene una pata, capaz de poner una pata en Asia, ¿qué no va a hacer con el vecino Michoacán? Intenta tomarlo por completo de alguna forma. Claro, veo porque lo mencionas bajo su nombre, que hablaste y que estuviste en ese vehículo tan especial con el comandante Teto, cuyo nombre, dice aquí, es Héctor Cepeda, y que lleva pues lleno de armas ese vehículo, entre otras una ametralladora Barrett con mira telescópica y un lanzagranadas. Y en una parte de la plática ironiza cuando le dan un parte de la batalla donde ellos exterminaron a 9 adversarios, los mataron, y dice: ¿y tú crees que a estos hijos de su madre hay que darles abrazos y no balazos como propone el gobierno? Ahí está la realidad, ¿verdad? Ahí está el choque con la realidad. Sí, fíjate que cuando estábamos haciendo el reportaje, iba recibiendo él noticias. Esto se estaba produciendo en Tepalcatepec, a 180 kilómetros de donde estábamos nosotros, que era en Coahuayana. Él iba recibiendo en el teléfono celular mensajes de qué estaba pasando con esa batalla que se estaba celebrando en ese momento. Y le llegaban noticias de cómo habían muerto 10. Hasta esa cifra, 10 muertos del Cártel Jalisco y 20 heridos, es una cifra aproximada porque muchos cadáveres se fueron para Jalisco, otros para Michoacán, y nadie sabe realmente cuál es la cifra final de esa batalla. Se quedó en 10, pero él lo que iba recibiendo noticias paralelamente y la sensación era de tenemos que estar preparados porque los siguientes somos nosotros. El comandante Teto es un hombre, la verdad, que muy, muy interesante, muy franco, muy directo, muy noble como la gente de esa tierra, y luego muy acostumbrado a defenderse, a buscarse la vida por sí mismo. Luego además son gente, muchos de estos comandantes, muy líderes en sus comunidades, no son tipos locos o aislados, sino que son seguidos y acompañados por decenas y decenas de hombres de la comunidad que se han quedado a resistir. El resto de la población, muchos se han marchado ya, claro, porque como cuento en el reportaje, al final la población de estas comunidades de Coahuayana, de Tepalcatepec, de La Ruana, se dividen en dos: los que se han marchado ya y los que se quedan a esperar el ataque en cualquier momento. Bueno, pues Jacobo García, muchas gracias por compartir este reporte que has hecho desde el corazón de la guerra en México, desde Tepalcatepec, Michoacán, a bordo de un vehículo modificado, con el comandante Teto y con la realidad mexicana palpitante en esa zona del país. Gracias, Jacobo García. Julio, muchísimas gracias a ti por la llamada. Al contrario, hasta luego, gracias. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial y ya